Gloria sea a Dios por todo, gracias por ello. El Señor sabía que yo no estaba ajustándome muy bien porque se nos fue la luz para hacerme sentir en casa. Me hace nervioso cuando estoy en un lugar donde todo funciona. Si tienes tus Biblias, el Evangelio de Lucas capítulo 8, Lucas el capítulo 8. Estaba leyendo recientemente un artículo que me conmovió. En el sermón Restaurando 5 mensajes perdidos que la iglesia tiene que escuchar. Yo creo que en el 2020 va a ser un año de demostración entre el poder de Dios y el poder de las tinieblas, las buenas noticias, que yo ya leí en la última hoja del libro. Y la Biblia nos dice que nosotros ganamos. No puedo pensar de otra mejor cosa que hacer en este último viernes de conferencia, de ser una llaga en el lado del diablo. ¿No estás contento de que puedes estar en la iglesia y ser molestia para el diablo? Uno de los mensajes perdidos es el mensaje que Dios santificó de hábitos. ¿Cuántos creen que Dios todavía puede santificar de hábitos esta mañana? Número 2, el mensaje que el diablo, el infierno se sigue quemando. El mensaje que nos dan del Espíritu sigue disponible para nosotros. El mensaje que el llamado al altar todavía se necesitan. Y finalmente, el mensaje que quiero predicar esta mañana es que los demonios todavía se apoderan de personas. Quiero predicar un sermón que he titulado Cuando el cristiano se encuentra con el psicópata. Leyendo recientemente la vida trágica de Antonio Brown, uno de los nombres muy grandes de la NFL y sin duda alguna de todos los deportes, este jugador de fútbol americano, este gigante que también es pasivo-agresivo, que es muy sentimental para nuestras generaciones. Quiero predicar acerca de la tragedia de pérdida de potencial cuando el cristiano se encuentra con el psicópata. Un pasaje muy largo, verso 26 dice, y arribaron a la tierra de los Gadarenos que está en la ribera opuesta de Galilea. Al llegar en la tierra vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo. Nota aquí la terminología, por mucho tiempo. Y no vestía ropa ni mora. Esa es una marca de estar endemoniado. Yo compré, sí, compré este vestido en la raca de la mitad y voy a comprar la otra mitad del otro. Y ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo: ¿Cómo te llamas? Y él dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Había ahí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte, y le rogaron que los dejasen entrar en ellos, y les dio permiso. Y los demonios, saliendo del hombre, entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron, y viendo dieron aviso en las ciudades y por los campos, y salieron a ver lo que había sucedido, y vinieron a Jesús y hallaron al hombre a quien habían salido los demonios sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Y tenían miedo. Y los que lo habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió. Y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le
dejasen entrar con él, pero Jesús le despidió diciendo: vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Padre, te damos gracias por el poder de Dios que está en la preciosa sangre. Venimos esta mañana a tomar nota en el diablo que es tiempo para que se vaya, se aleje de este lugar. Te damos gracias por el dominio esta mañana, por la sangre de Cristo. Unge estos labios de barro. No tengo confianza en las carne. Deja que este sea un día de liberación ahora esta mañana. En el nombre precioso de Jesús, y te damos toda la gloria. Amén. Quiero mirar primeramente contigo desenmascarando al diablo. Todos sabemos la frase que tú no puedes echar fuera la carne, pero no puedes darle consejería a un demonio. Y esta es la generación donde hemos echado a un lado todo para hacer una enfermedad. Es una enfermedad. Tengo mal temperamento porque soy de otro país. No, simplemente eres un hombre malo. Tengo este problema de lujuria porque mi cultura es muy romántica. No, simplemente eres un perverso. La realidad en Estados Unidos es que no estamos sufriendo de una desorden psicológico. Lo que estamos sufriendo esta mañana es un problema del pecado. Aquí en el Evangelio de Lucas capítulo 8 es lo que los teológicos lo llaman la batalla cronológica de la Biblia. 3 diferentes individuos son mencionados aquí en este capítulo 8 del capítulo 8, 3 tipos de batallas, si tú quieres llamarlo de esa manera, posesionado con demonios y enfermedad. Y Lucas en su evangelio, él notó 2 de esos ejemplos, el tiempo aquí marcado que el individuo estaba sufriendo. Cuando yo leí esto recientemente, yo fui animado, yo creo que sin duda alguna por el Espíritu de Dios, que hay esperanza para los casos crónicos. Cada uno de nosotros tenemos casos en nuestras iglesias, casos crónicos, y necesitamos intervención divina. Verso 27 dice: y él tenía demonios por mucho tiempo. Nota eso. La mujer con el flujo de sangre por 12 años, muy largos, condiciones crónicas por 12 años. Uno de los primeros problemas del mundo con el que batallamos en América hoy en día es que voltean a la enfermedad como un ídolo. No, la pregunta incorrecta de hacer a individuos es: ¿cómo estás? Tienes 2 horas y media para poderte explicarte todas las cosas que me están pasando y enlistando a las noticias de Fox y todos los anuncios. ¿Por qué estás esperando las noticias, alistándote para la iglesia? Y están hablando de todas estas enfermedades. Están promoviendo medicamentos y luego dan la lista larga de los efectos de esas medicinas. Yo no sé acerca de ti, pero el estar mareado no, y que te duela la cola no es algo que yo quiero. Nunca yo he querido ponerme pañales de adultos. Y estoy escuchando la lista de todos estos síntomas y los efectos y estoy pensando, digo, mejor me quedo con la enfermedad. Sabes, es una cosa, al menos que estemos, si estamos en esta carne, hay una naturaleza dañada que la que tenemos que batallar, la tenemos que batallar. Enfermedades físicas de vez en cuando, pero unas personas ya están en la tribulación. Están en todos problemáticos, se viajan en el bajarse. Mi memoria no está tan corta. Cuando las personas me dicen que la vida cristiana es un camino muy difícil y usted estás diciendo mentiras. La Biblia dice que el camino del transgresor es muy duro. Yo me levanté esta mañana sin estar todo borracho. Me levanté
con la cama correcta y con mi esposa correcta. Mi memoria no está tan corta. No, yo prefiero tener este tipo de problemas que los problemas que antes yo tenía. ¿Sabes? Yo siempre tuve conexión con los rusos, Palkowski, vodka. Y a los 15 tenías que tomar el tipo de esa fruta para podértelo pasar. Alguien dice, ¿tu familia eran alcohólicos? Sí. Si hubiéramos muertos, nos hubieran cremado, hubiéramos quemado por 3 días. Vengo a decirte, a quien el Hijo hace libre, lo hace libre verdaderamente. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas las cosas vienen a ser nuevas. Gracias a Dios no tengo que poner una calcamonía en la mañana que dice, no te borraches hoy. Porque he venido a ser tomado. Muchos hombres endemoniados en la iglesia ya los hubieras arreglado si las personas nacen de nuevo. El reto de tratar con batallas crónicas es una persona que puede llegar a ser tan cómoda con batallas crónicas que nunca esperas una de liberación. Vienen a ser personas pasivas. Entonces, ¿quieres un discípulo de esta generación? Si tú vas a discipular a esta generación, tú vas a tener que tratar con ser gente pasiva. El endemoniado vino a ser, era algo muy común. Nosotros todos tenemos locos en nuestra ciudad. Venimos a acostumbrarnos a estas posesiones. Primera Tesalonicenses 2:18 habla una vez más de los detalles crónicos. Queríamos venir hacia ti. Yo, Pablo, una y otra vez más, pero Satanás no nos dejaba. 2 Corintios 12:8 acerca de esto, yo rogaba con el Señor 3 veces, pero que se alejara de mí. Algunas cosas son crónicas. Tenemos esperanzas, que batallas crónicas, a lo que yo le llamo espíritus repetitivos, pueden ser vencidos. Vengo esta mañana para patear al diablo. ¿Cuántos saben que el diablo es un mentiroso? Y el ciclo del ser derrotado puede ser vencido. Algo crónico quiere decir algo que persiste, que sigue pasando. Ciclos, Albert Einstein escribió, la locura es hacer lo mismo una y otra vez más y esperar diferentes resultados. Nuestro enfoque esta mañana en el predicar este mensaje, y quiero pararme y hablar y luego callarme. Pero quiero desenmascarar operaciones demoníacas. El reto aquí es discipular hombres en una sociedad psicópata. Sabes, es muy interesante en nuestro texto. Aquí está un hombre que tiene al menos 2,000 demonios. Esta es una casa de espantos de un hombre. Posiblemente 5,000 demonios que tenía. Y la última vez que leemos acerca de él está sentado al lado de Jesús, vestido y con su mente sana. La Biblia nos dice después, y luego las personas tuvieron temor. Ahora eso es retardado ahí, en eso. Y nos preguntamos por qué Dios tuvo que darnos una mente sana. Porque las cosas que antes pensábamos y las cosas que antes hacíamos no eran nada más que locura. Dios no nos ha dado el espíritu de temor, pero de poder, de amor y de dominio propio. ¿Cuántos están contentos que estás lleno del Espíritu Santo esta mañana? Sabes, el hablar de la enfermedad mental es muy controversial hoy en día, con predicadores muy conocidos tratando con depresión. Pero en realidad tú no puedes darle consejería a un demonio. Cristianos pueden tener demonios. Perdón de pelear con tu teología. Jim Moody dice, hablando de nuestra cultura moderna, la personalidad psicópata es algo egocéntrico y contradice la Biblia y personas, y no tiene atracciones natural para miembros familiares. Y cuando se opone, va a pelear con las actitudes de abusones. ¿Qué cuadro tan? Esta es la generación de Antonio Brown.
Un minuto tú puedes estar texteando, mandando un mensaje, palabras muy bonitas. El siguiente momento te estás manifestando. Tenemos esperanza esta mañana. Co- Conforme a la palabra posesionado en la versión es una palabra del pasado con una palabra activa, con un final. En otras palabras, esta persona puede ser la pueden describir con una persona muy pasiva. Son muy pasivos y hasta que tú tratas de ah, calvarlos. Un escritor dice, tienen muchos temperamentos difíciles, comportamientos destructivos. Esta es la generación que somos llamados a discipular. Muchos de ellos nunca han sido golpeados donde Dios los ha separado. ¿Sabes? La Biblia no dice, dice, la Biblia dice, si tú no le pegas a tu bebé, tú amas a tu hijo. Mi papá me amaba mucho. Mi madre dijo una vez, voy a pegar lo blanco, te voy a quitar lo blanco de ti. Yo no sé exactamente qué decía, pero creo que significaba violencia. Yo odiaba la sangre, especialmente si era mi propia sangre. Mi papá decía, yo te traje a este mundo, yo puedo llevarte lejos y hacer uno igualito a ti otra vez. Nota los síntomas de operaciones demoníacas. Síntoma número 1, no hay incapacidad para vivir normalmente. Aislados, socialmente retardado. Esa es la generación en la que estamos viviendo. Número 2, comportamientos extremos, no tenía ropa. Número 3, personalidades que cambian. Tenía un hombre que me dijo una vez que hay 12 diferentes personalidades psicológicamente y dije, tú nunca pastoreaste una iglesia pentecostés. Yo creo que he contado como 36 al menos. Número 4, insomnia día y noche, no poder dormir. Número 5, ser atormentados. Y último, suicidas y cortándose en ellos. Marcos 5, verso 5 dice, cortándose con piedras. Este es el reto. El reto aquí es discipular personalidades emocionales que no son estables. Hombres hoy en día se mueven de pasividad extrema a estar atados. Si nosotros necesitamos liberación, la necesitamos una vez más dentro de la iglesia. Las personas no tienen que ser analizados, necesitan ser liberados. Antes de que tú puedas tener dominio, tienes que tener liberación. Y 1/3 del ministerio de Jesús era echar fuera demonios. Desesperadamente necesitamos liberación en la iglesia. Hombres en la iglesia local, eso es increíble hoy en día. Tú miras a hombres hoy en día, qué diferentes generaciones haciendo tiempo de papi. Yo siempre le ayudé a mi esposa a cuidar a mis hijos, pero nunca me sentí la necesidad de darles pecho. Yo hice un avivamiento en Estados Unidos, fui a las hamburguesas a ordenar una soda y dice, ay, ¿puedo ayudarte? Y le dije, no, por favor, no puedes. Y me fui y dije, no toques mi comida. Porque muy seguido estaba atado con cadenas y nadie lo podía retener. Muchas veces en la Biblia, cuando Jesús echaba fuera demonios dentro de la iglesia, personas de la iglesia sentados ahí con sus Biblias en sus piernas, de repente se encienden y se manifiestan. Nadie quiere este ministerio.
¿Quién ora con este tipo de ministerio? Pero es esencial. Yo me regocijé con ese mensaje de nuestro hermano de Rusia, que la mayoría de los drogadictos son demonios, es todo lo que es. Hoy en día lo quieren analizar. No hay un psiquiatra en los Estados Unidos que que va a querer acostarme en ese sillón porque yo he visto cosas que no quiero que él cree que yo he visto o que yo he escuchado. Y los estadounidenses están siendo con medicamentos. Yo predico en iglesias de vez en cuando que hay 2 y 3 ah, ah, las luces están prendidas, pero nadie está en casa. Es la unción que quiebra el yugo. Esto me trae segundamente a ser de construir paredes de protección antes de ponernos todos paranoicos. Vamos a descubrir algunas cosas que están cubiertas. Verso 27, él no estaba vestido. Esta es una connotación espiritual y física. Es un símbolo. Vamos a regresar al principio. ¿Cuántos saben que para comenzar es muy bien en el principio? Génesis capítulo 3, verso 6 y 7. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Verso 21, y Jehová Dios hizo al hombre, a su mujer, túnicas de pieles y los vistió. La maldición más grande en la iglesia es individuos que no están cubiertos. Una de las estrategias más grandes del diablo es hacer creer a los creyentes, creer que ellos son inmunes para influencias demoníacas. El estar encubiertos. Efesios capítulo 4, verso 27, ni deis lugar al diablo. Segunda de Corintios 10, verso 4 y 5, Pablo describe que la casa esa de pensamientos es como, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo. Una traducción dice, echando fuera a lógica orgullosa. Pensamos que somos más inteligentes que el diablo. Yo sé quién tiene el poder. Gracias a Dios esta mañana todo el poder se le ha dado a Él en el cielo y en la tierra. Más grande es aquel que está contigo que el que está en el mundo. Las personas me dicen a mí que si el gato negro camina frente a tu carro, ¿y qué haces? Yo lo machucaría. Sería algo cristiano. Yo ya hice a todos los que aman gatos, los hice enojar. Y que el viernes 13, ¿a qué le importa? Para de llamar esos números a hacer un 800. Yo sé lo que el futuro viene. Porque Él vive, todo el temor se ha ido. Porque Él vive. ¿Cuántos creen que Él está en el trono? Yo he tenido que me hacen brujería, han traído a ir a la casa a encontrar pelo en mi peine, y yo me quito mi pelo y se los doy a ellos. Y va a hacerte enojar mucho que mi Dios es más fuerte que tu diablo. Muchas sesiones de consejería. Ese es el fenómeno de nuestra generación. Y yo no estoy en contra de la consejería. Hay protección en la consejería, pero no vas a poder dar consejo a demonios. Eclesiastés 10:8, el que hiciere hoyo caerá en él, y el que aportillarse vallado, él le morderá la serpiente. Hablando acerca de muros de protección, aquí la palabra protección, paredes, son sinónimos en la palabra de Dios. La palabra protección quiere decir cubrir, proteger, de defender, de construir. Un vallado. Satanás él mismo, él reconoce que Dios tiene protección alrededor de los justos. Este era lo que él rezongaba acerca de Job. Ron Phillips escribió un libro acerca de pelas espirituales. Dice, la protección en el tiempo de Biblia era una protección alrededor de viñedos, dependiendo de su diseño. Era puesto para mantener a los insectos, rateros o pájaros de entrar a robar en la cosecha.
Una protección es una palabra de un pacto. Dios le dice a Abraham en Génesis 15, verso 1, no temas, Abraham, yo soy tu escudo. En otras palabras dice, yo soy tu protección, yo soy una pared de todos los lados tuyos, no tienes nada que temer del enemigo. David no le temía a ningún enemigo. Salmos 3, verso 5, yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Él tenía un escudo de protección porque esta es una ley de pacto para todos aquellos que caminan justos delante del Señor. Esta protección estaba alrededor de Abraham, de Moisés, y alrededor de Samuel, y gracias a Dios esta mañana está alrededor tuyo. Proverbios 2, verso 7. Él provee ese escudo a los que caminan rectamente. Proverbios 30, verso 5. Toda palabra, Él es escudo a los que en Él esperan. David Wilkerson escribió, no hay protección acerca de los cristianos que viven en pecado y rebelión. Esto es aquí cuando la protección se cae. Isaías 5 habla acerca del viñedo de Israel. Dice el verso 3, ahora pues vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo? Esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres. Nota aquí, os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña, le quitaré su vallado y seré consumida, aportillaré su cerca y será hollada, haré que quede desierta, no será podada ni cavada y crecerán el cardo y los espinos, y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosas suya, esperaba juicio, y he aquí vileza, justicia, y he aquí clamó por ayuda. La pregunta esta mañana aquí que tiene que ser contestada es ¿por qué muchos cristianos han sido engañados por Satanás? ¿Qué significa cuando la Biblia nos dice que la protección ha sido removida? Quiere decir exactamente que la presencia del Señor se va. Lo mismo le pasó a Saúl. En su voluntad propia causó que el Señor lo rechazara. 1 Samuel 16, verso 14 y 15. El espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y los criados de Saúl le dijeron, he aquí, ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Ahora vamos a ir a donde nosotros vivimos. Cristianos que juegan con el pecado, adulteran, fornican, películas corruptas y se permiten ser dominados por temor, incredulidad y se preguntan por qué tienen problemas demoníacos. En hablar mal de personas es un paso más abajo de ser un hombre que molesta a menores de edad. Necesito poner una lengua en mi altar, pero no hay un altar suficiente grande para el tuyo. Te dejo saber si encuentro uno. Ser rebelde en tu casa con tu esposo. Rebelarte contra el liderazgo. Manteniendo contacto con rebeldes o personas que están debajo de disciplina en el internet. Y lo más increíble, el enemigo engaña sus vidas, nuestros pecados han forzado que el Señor remueva esa protección de nuestras vidas. Por eso muchos cristianos no pueden pararse delante de demonios poderosos, es porque Dios ha removido su protección. No es un misterio porque muchos creyentes no pueden echar fuera las enfermedades cuando son prontos para accidentes. Proverbios 26, verso 2, como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Pues yo he venido a declararte esta mañana que el diablo es un hombre tras que él entra a las propiedades de la propiedad de Dios. Alguien se pregunta por qué muchos cristianos sufren porque tienen están muy contentos con el pastor local, el pastor de la iglesia, muy espirituales, aquellos que según lo saben todo. Sabes, muchas personas van a la iglesia local, pero nunca se han sometido a ellos.
El espíritu independiente, no hay espiritualmente desnudos, son vulnerables para ser atacados. Sabes, el ser desnudo es un síntoma de ser endemoniado. Cuando tienes demonios, tú quieres demostrar, enseñar carne. Ese es otro sermón, en todo ello lo voy a dejar ese a un lado. Pero miembros de la iglesia se quitan la verdad y se preguntan por qué el diablo sigue golpeándolos por el oído. Sabes, yo entiendo batallas normales del reino. Mientras tú estés en este mundo, tú vas a tener batallas en el reino. En este mundo vas a tener problemas. Nacimos para tener problemas. Pero cuando estás en problemas 365 días del año, eso no es normal ya. Absolutamente éramos locos cuando llegamos aquí. Locos. Gracias a Dios que Él nos dio una mente correcta para poder pensar. Él no nos desconectó nuestras mentes. Estoy aquí para decirte, si no conozco algo más, yo sé que lo que Dios ha hecho, Él ha traído liberación. Él ha quebrado la maldición. Tienes que estar debajo de la protección, tienes que estar debajo de la sangre. He venido a proclamar liberación esta mañana. Le dijo uno de los pastores, yo cuando termine de predicar, 90% de la gente van a pensar que tienen un demonio. Pero vas a tener que tener un discernimiento hoy en día. No vas a analizar y darle consejería a demonios. Las personas necesitan liberación hoy en día. Y no estoy hablando acerca de buscar por demonios detrás de cada arbusto. Ya escuchamos esta semana acerca de doctrina sana. ¿Quiere decir que tengo que parar de enseñar mi doctrina acerca de los ángeles? Vamos a hablar acerca para cerrar. Y eso es lo que verdaderamente quiero predicar. Esa fue la introducción. Escuchar y ser sanado. El reto que enfrentamos como pastores es discipular hombres crónicos, pasivos, agresivos que no pueden escuchar nada. Un profesor de una universidad de Estados Unidos que me hace inmediatamente sospechoso, pero dio una lista de características de agresivos pasivos, personas incluyendo ser muy fácil ofendidos. ¿Tú pastoreas a americanos? Muy fácil se ofenden. Ser resentidos por sugerencias de otras personas. Esta es una de las mejores. Este es el síndrome de Antonio Brown, es culpar a otros. Mi madre me golpeó en el piso cuando tenía 3 meses de edad. Tengo siempre es el padrastro, padrastra, maestro, otro pastor. La razón por qué soy como soy es un síndrome de Vietnam, en el agua. Un hombre escribió un artículo muy grande en el periódico de Estados Unidos, leí, decía, desorden sexual se encuentra en los genes. Y dice, claro que están los genes, mantén el zipper cerrado. Pero esto es lo que quiero que notes, Marcos 5, verso 4, porque ninguno lo podía dominar. Aquí está el reto. 2 cosas pueden causar esto. Número 1, maldiciones hereditarias, pero más que eso, hogares sin padres. Tenemos una generación completa y unas naciones completas hoy en día que no creen o practican castigos grandes para disciplinar. Los padres han quebrantado su voluntad por la vara. Déjame decirte algo esta mañana. El pastor debe de poder simplemente seguir donde los padres dejaron de enseñarles. Nunca voy a olvidar ese sermón del pastor Lee Wilson. Dice, Dios, la vara y las pompis de tu hijo.
Locura se encuentra en el Hijo, pero la vara de corrección lo va a alejar de la locura. Tenemos una generación que está endemoniada, hombres quebrantados que están siendo, no hay atención, no los puedes enseñar. Si, si el método de Dios para sacar la rebelión del corazón del Hijo es la vara de corrección que echa fuera la rebelión de sus corazones, entonces ¿por qué no la usas? Mi esposa ya compra estas varas hermosas en las Filipinas. Estas están pulidas, hermosas, les regalamos cientos de estas. Tiene Proverbios 22:15 pintado ahí, son hermosas. Y hasta te da 3 pasos en cómo disciplinar al hijo. Y finalmente yo entendí por qué estas varas estaban tan bien formadas saliendo de las Filipinas, porque saliendo de ahí no las usan. En lugar de usar la vara, usan vergüenza. Asia, en las islas, usan temor para disciplinar. Algo te va a agarrar en la jungla si no obedeces. O está en tu cultura también, ¿verdad? La razón por qué puedo predicar esto, quien sea, sean de Asia, no hace diferencia, no estoy predicando a la cultura nativa, personas indígenas alrededor del mundo. Un temor para disciplinar. Y muchas personas quieren ser sanados, pero no quieren escuchar nada. Lucas capítulo 5, verso 15, pero su fama se extendía más y más y se reunían mucha gente para oírle y para que le sanasen de sus enfermedades. Sanidad tiene todo, o el escuchar tiene todo que ver con el ser sanado. En 1950 la sanidad de evangelistas conducían a seminarios para prepararse a las personas que recibieran sanidad. En otras palabras, tú no podías tener una tarjeta de oración al menos que tú fueras al seminario de fe. Lo hacían por una razón. Hoy en día las personas ni siquiera pueden escuchar los anuncios, mucho menos la predicación. Es porque por los teléfonos inteligentes que traemos ahora, no podemos seguir instrucciones, no podemos poner atención a los detalles. Atención, desorden significa la ausencia del síndrome del papá. Estoy leyendo pasajes en Nehemías, capítulo 8. Esdras lee la ley por horas y las personas estaban atentos para el libro de la ley. Verso 9 de ello, de ese mismo capítulo, en Nehemías, por todas las personas lloraban cuando escucharon las palabras de la ley. Ahora, quiero pensar que eso era algo muy emocionante. Este hombre está leyendo, probablemente leyendo totalmente toda la ley y las personas se pararon ahí por horas para escuchar la ley y cuando fue terminado ellos lloraban cuando escuchaban las palabras de la ley. ¿Sabes? Lo más que aprendo, probablemente las 2 lecciones he aprendido a través de los años, es que nuevos conversos, lo más difícil que tú predicas, lo más que les gusta. ¿Sabes? Tú puedes predicar en lo que sea. La sangre está saliendo de las narices, de los oídos, vuelan a miles de pedazos y regresan el domingo y dicen, golpéame una vez más. Pero gente religiosa se cansan con la predicación. ¿Sabes? Es muy interesante aquí en Lucas capítulo 8 y voy a cerrar. Comienza con la parábola del sembrador. Y aquel que tiene oído para escuchar, déjenlo oír. ¿Saben? El libro de Amos capítulo 8 es un capítulo profético y dice, en los últimos días va a haber una hambre. Y no dice que va a haber una hambre por Biblias. Tenemos 62 diferentes traducciones en nuestras oficinas. Biblias de familia. Yo antes traía una Biblia de familia cuando era nuevo converso. Estaba tan emocionado de ser salvo, no tenía una Biblia, entonces yo tomé la Biblia de la familia. Caminaba a la iglesia con esa cosa que un lado pesaba, yo creo, 25 libras. Y esos pentecosteses se golpeaban y se reían.
mientras voy caminando por el pasillo con esa Biblia familiar, pero yo quería que todos y hacerles saber que estaba leyendo la Biblia. Me fui a comprar una cruz grandota de madera. Me ponía mi chamarra con todos los nombres de Jesús y yo sí decía que era un cristiano loco, pero ¿con qué tú estás alocado? ¿En qué? Hambre para escuchar. Mateo 14, cuando terminaron, vinieron a la tierra de Genesaret. Cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticia para toda aquella tierra alrededor y trajeron a él todos los enfermos y le rogaban que les dejasen tocar solamente el borde de su manto, y todos los que lo tocaron quedaron sanos. Dice, lo reconocían. ¿Cómo sabían de él? Porque escucharon. Vino Lucas capítulo 6, 16 y 17. Se pararon ellos en un llano y en compañía de sus discípulos y de gran multitud de gente en todo Judá, de Jerusalén y la costa Tiro y de Sidón, que habían venido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades, y que habían sido atormentados de espíritus inmundos. Eran sanados. Las personas escucharon y fueron sanados. Eso es lo que amo de estas conferencias. Las personas vienen a escuchar. Gracias a Dios por los reportes. Me encantan los reportes. Me regocijo con los reportes. La música especial está bien. No, me van a preguntar que cante un especial, pero decidieron que se mantuvieran a las personas. Pero venimos a escuchar la predicación. Estamos hambrientos, viajando 8,000 millas para escuchar predicaciones. Y amo este texto. Él dice, quiero que regreses a tu propia casa y quiero que le digas qué cosas tan grandes Dios ha hecho contigo. Leí eso una vez más y leí un comentarista recientemente. ¿Tú has escuchado algo que simplemente desearas a Dios que tú hubieras dicho eso? Dice, ¿cómo yo no pensé en eso? Regresa al lugar donde los demonios pudieron entrar, y párate firme. Marcos 5:20, y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Él evangelizó 10 ciudades. El hombre endemoniado recibió la palabra de Dios y fue liberado. Verso 15 dice, otros miraron lo que Dios hizo y lo rechazaron. Ahora está vestido y con su mente correcta, y tuvieron miedo. Y algunas cosas siguen igual. La palabra de Dios esta mañana tiene el poder para hacer hombres y mujeres libres de demonios. ¿Tú crees esto esta mañana? Aleluya. Siento el poder de Dios aquí esta mañana para hacer personas libres. Y tú vas a sorprenderte que hay mucha más brujería hoy en día en este mundo que lo que queremos creer. Y si vienen a la iglesia, en verdad, demonios son más fieles que uno de tus personas. Y se sientan en cada servicio y nos preguntamos por qué tenemos que cantar, hasta agarrar dominio. Dicen, no me voy a ir a un servicio, todo enojado. Temprano hay un pastor pionero, dejé muchos servicios, me fui de ahí golpeado, pero de hoy en día vamos a quedarnos en la oración hasta que quebremos eso. No va a tomar mucho tiempo si todos se unen y adoran a Dios. Y adoran a Dios y abrimos nuestros oídos para escuchar predicación. Tenemos el escuchar selectivo. Es muy increíble cómo personas pueden hablar inglés fluente hasta que empiezas a predicar acerca del pecado y de repente pierden su habilidad para entender el inglés. ¿Qué era lo que estaba diciendo? Creo que no entiendo eso. Oh, entendiste muy bien. Porque la enfermedad de dormirte, no, tienes un demonio. Quieres mandar a los ujieres con productos de la generación que vivimos. La atención del hombre son como 30 segundos. Y yo creo que necesitamos seguir predicando lo que hemos estado predicando y depender en la unción que destruye el yugo y levantar otra generación de discípulos que escuchan la palabra. Vamos a darle gloria al Señor. Pastor viene.